Doña Patricia Mora, 17 minutos en el tiempo del diputado Cambronero. Muchísimas gracias, diputado Cambronero, muchísimas gracias. Yo tenía interés hoy en dirigirme a ustedes a propósito de esta iniciativa, que realmente de lo que se trata es de detener, digamos, o de prevenir el que no se vaya a dar el despido de trabajadores, en este caso del sector público, movida en este marco y movida por una visita que hice ayer al cantón de Siquirres para una actividad de carácter electoral, y quizás llevando todavía muy fresco en el viaje de ida hacia allá las declaraciones de nuestro jefe de fracción sacadas ayer en La Nación a propósito de la aprobación casi de manera unánime aquí en este Parlamento de la reforma procesal laboral, me voy a permitir tomar unos minutos del tiempo de ustedes, compañeras y compañeros. Yo quisiera insistir sobre la urgencia de que nosotros legislemos en el sentido de fortalecer una instancia que es garante de la paz social en nuestro país. Estoy hablando de la instancia, desde mi perspectiva, más importante dentro del Ministerio de Trabajo, y es la Oficina de Inspección Laboral. En este sentido, la diputada del Partido Liberación, doña Sandra Piz, exministra de Trabajo, ha presentado, está trabajando un proyecto que de alguna manera trabajado con ella, pero es un proyecto que ha sido su iniciativa sobre los mecanismos necesarios para fortalecer, para modernizar, para darle dientes a esa labor, insisto, central, si nosotros queremos, como yo estoy segura de que lo queremos, aumentar las cuotas de justicia social en nuestro país. Yo ayer estuve en una asamblea en Siquirres. Cuando terminó la asamblea, luego, cuando venía de regreso, intenté hacer un recuento de las personas que se me acercaron a contarme de sus penurias. Y fueron 14, si mal no recuerdo. 14 ciudadanas y ciudadanos costarricenses víctimas de situaciones de absoluta arbitrariedad. Ahora mi compañero Edgardo Araya nos decía que en el fin de semana estuvo en el cantón de Upala y que ahí pareciera que el tiempo se detuvo hace 50 años. En las fincas de monocultivo del Caribe nuestro o del norte de nuestro país, el tiempo se detuvo en la novela de Carlos Luis Falla, del Mamita Yunay. Ahí no ha pasado el tiempo. El proyecto de ley del que hablo, y el cual traigo a colación porque creo que es necesario que este Parlamento, igual que se puso de acuerdo alrededor del proyecto de reforma procesal laboral, el cual fue aprobado casi unánimemente, creo que un esfuerzo en la misma dirección tendríamos que hacer con relación al proyecto que hemos trabajado doña Sandra Piz y mi oficina. Este será, sin lugar a dudas, un avance importantísimo en la tutela de los derechos laborales en el sector privado. Creemos desde el Frente Amplio, y creo que todas
las fuerzas políticas interesadas en lograr mayores cuotas de bienestar para los trabajadores y trabajadoras costarricenses deben de saberlo y deben, me imagino, de catarlo así. Este proyecto viene a ser el complemento de la reforma procesal laboral que hemos aprobado. Este proyecto propone dotar a la Inspección de Trabajo de la potestad de sancionar en sede administrativa a quienes violenten los derechos laborales en los centros de trabajo. Ustedes saben que actualmente este tipo de procesos se da en sociedades, en países adelantados como España o de menor grado de desarrollo como Honduras. Es decir, no es en regímenes totalitarios, pero resulta que en Costa Rica, un país que se precia de haber mantenido la paz social, por haber dado pasos de gigante en la década pasada en la defensa y en la tutela de los derechos laborales, aquí no ha sido posible. Pero los problemas de la inspección laboral, compañeras y compañeros, no se agotan ni se resolverían con la simple aprobación del proyecto de ley. La inspección del Ministerio de Trabajo tiene muchísimos problemas que van desde la falta de capacitación de su personal, sobre todo los inspectores en las zonas rurales, hasta la falta de infraestructura para poder llevar a cabo su gestión. Todavía recuerdo, quizás hace unos 3 años, en la inspección laboral en Paquera, se contaba con una moto, pero resulta que la moto desde hacía 3 años nadie le llevaba repuestos, así que no caminaba. Esa es la situación hoy de las oficinas descentralizadas de la inspección laboral. Conversando con trabajadores y con abogados expertos en materia laboral, que se dan cuenta de las enormes deficiencias con las que cuenta esta instancia, de alguna manera a lo que se ven abocados es a optar, y esto desde hace años, por desistir de recurrir a la vida administrativa del ministerio e ir directamente a los tribunales de trabajo. Es decir, es un ministerio que hoy, perdonen porque lo tengo que decir con mucho dolor, sirve de muy poco. Y en esta administración que despertó esperanzas y que en muchos sentidos hemos reconocido que tiene unas buenas intenciones, en el Ministerio de Trabajo no se le ha dado a la Oficina de Inspección Laboral la atención que debió haberle dado el actual ministro. Es tal la inoperatividad de esta instancia, repito, que con mucha frecuencia es dejada de lado. Cosa grave, hecho muy grave para un Estado de Derecho como el nuestro. Ahí debería de resolverse lo que es la contradicción principal en nuestra sociedad, y es esa que existe entre los seres humanos que venden su fuerza de trabajo y los otros que la compran. La única manera, creemos nosotros, de blindar a la inspección de trabajo de presiones de poderes políticos y económicos, tanto a lo interno como a lo externo en el ministerio, es que ésta se fortalezca. Este tema, repito, lo traigo a colación fundamentalmente por la experiencia que tuve ayer durante el día en la asamblea en Siquirres. De esas decenas de asistentes a nuestra asamblea,
se oyeron relatos como por ejemplo que de algunas piñeras son dejados sin trabajo seres humanos después de que se averigua que tienen familiares sindicalizados. O por ejemplo 3 trabajadores que se acercaron ayer con unos, ahora los patronos exigen para poder contratarlos que les lleven un récord que le piden al INSS en donde se detallan los accidentes de trabajo. Tuve que preguntarlo 2 veces. Es tan perverso el mecanismo que me negaba a creerlo. El dueño de la empresa no contrata a aquel ciudadano o ciudadana que tenga más de 5 accidentes de trabajo. Es decir, se le penaliza el que se haya quedado sin un dedo, el que se le hayan inflamado los riñones por el calor de la máquina de parafinar, y se le empuja la miseria. Eso sucede ahora aquí en Siquirres, a 1 hora de San José. Y todo esto, esta reflexión también me he visto obligada a hacerla, enterada el viernes de que una denuncia puesta por el Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones pues ha sido, digamos que, desestimada. El Frente Amplio acompaña a los trabajadores de las empresas de monocultivo y a los trabajadores en general. Y este caso no fue la excepción. Fue un caso importante que demoró más de 1 año, que estuvo paralizado sin justificación ninguna. Imagínense ustedes que la Ley General de la Administración Pública, para resolver un escollo de mero trámite, fija como máximo 3 días. Y en el caso que estoy mencionando, la inspección tardó 4 meses y 3 días. Y finalmente, a pesar de haber ya un informe técnico que constataba la existencia de prácticas laborales desleales, la inspección a última hora, en la semana pasada, resolvió anular todo lo actuado. Es la segunda declaratoria de nulidad que sufre ese procedimiento por supuestos errores en el trámite de las diligencias, y no estoy diciendo que quizás no los hubo. Precisamente apunto a la necesidad que tenemos de fortalecer la inspección laboral para que no se repitan esos hierros administrativos procedimentales. La anomalía del procedimiento en este caso, como en muchos otros, conduce a la impunidad en perjuicio de los trabajadores más necesitados de esta protección. Y este caso del que les hablo no es una excepción. Estos casos se repiten constantemente. Duermen el sueño de los justos los juicios. Los trabajadores pasan miseria y no pasa nada. Los inspectores no pueden llegar hasta las fincas. Doña Sandra 1000 veces me ha mencionado con dolor los casos que ella veía de irrespeto, por ejemplo, del salario mínimo. Aquí nadie está hablando de granjerías. Es la obligación de pagar el salario mínimo, lo que le podría permitir a un trabajador no morirse de hambre junto con su familia, pues no se hace. La inspección laboral tiene falta de recursos. Repito, en las zonas rurales
en muchas ocasiones ni siquiera cuentan con un medio de transporte. Requiere de mayor personal y de personal más capacitado, que no cometa pequeños errores de procedimiento que luego sirven para echar abajo todo lo caminado. De ahí se agarra cualquier leguleyo y se trae abajo lo que se había adelantado. Se requiere pues de mecanismos legales que permitan una inspección de trabajo que vele en nuestro país eficazmente por el cumplimiento de la inspección laboral y por el respeto de los derechos laborales. Yo creería, compañeras y compañeros, y por eso me he permitido hacer un llamado en esta dirección, que así como ayer Gerardo Vargas en La Nación decía que cuando se negocia, y eso el Frente Amplio lo tiene muy claro, cuando se negocia todos debemos de ceder, porque de lo contrario pues no es posible llegar a ningún acuerdo. Yo creo que nosotros debemos hacerlo alrededor de este proyecto de ley, iniciativa de la diputada Sandra Piz, porque hubo una iniciativa de nuestra fracción, puntualmente del exdiputado José María Villalta, pero nosotros en un acuerdo con la diputada Sandra Piz hemos acogido su proyecto y hemos cooperado con su proyecto. Nosotros haríamos desde esta curul un llamado para que efectivamente lleguemos a un gran acuerdo político y podamos avanzar en esta dirección. Creo que la sociedad costarricense se lo necesita, que no es posible preservar la paz social en un país donde se violentan los derechos laborales, y el Frente Amplio tiene toda la intención de trabajar en esa dirección. Muchísimas gracias, señor presidente.